Gloria al Señor, déselo fuerte. Amén. Al Rey de Reyes, al Señor de los señores. Amén. Nuestro único héroe, amén, que entregó su vida para que usted y yo podamos con libertad adorar su nombre. Amén. Así como está, antes de que se siente, vamos a decirle: Señor, estoy listo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos una vez más, Dios mío, escuchar lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en este tiempo, Señor, donde festejamos la libertad de nuestra nación. Mi Dios, también tu palabra, Padre, es la verdad que nos hace libres, Señor. Gracias, Padre, que podamos atesorar en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón, esta palabra que tú has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén y amén. Tome su lugar. Amén. ¿Estamos contentos? ¿Sí? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están felices? Porque estamos en la casa de Dios. Amén. A pesar de lo que podamos enfrentar en nuestra vida, adversidades, luchas, pruebas, debemos tener en mente, hermanos, que no hay otra cosa mejor, como lo dijo el salmista, que estar en la casa del Señor. Amén. Y usted debe aprovechar cada momento que usted tenga, cada oportunidad que usted tenga de estar en la casa de Dios. La palabra del Señor nos manda a aprovechar los días, el tiempo, porque todo lo que pasa es malo. Amén. Y una manera de aprovechar el tiempo es estar en la casa de Dios juntamente con nuestros hermanos unánimes. Amén, en armonía. ¿Y cuántos se alegran por eso? Amén, gloria al Señor. Dele palmas a Dios. Mire que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, por favor. Vamos a disponer un momento la palabra del Señor, porque hay algo especial que viene todavía. Amén. Veo que algunos vienen bien vestidos, ¿verdad? Con su traje bien mexicano. Así que si los testigos, ahorita hay testigos viéndole. Amén. Así que si usted vino así bien mexicano, podría ser un ganador. Amén. Así que póngase listo, al pendiente. Pero primero lo primero, amén. Escuchar palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 20, en el primer versículo, amén. Ciertamente, hermanos, estamos en el mes patrio, amén. Usted lo sabe muy bien, ya hemos pasado 19 días de estar en este mes patrio, a donde usted vaya, todo se pinta de verde, de blanco y de rojo. ¿Verdad? Si lo ha visto, se ha ido por allá, ha visto que se pinta la ciudad, la nación de estos colores. Pero estos colores, hermanos, han tomado un gran significado para nuestra nación. Y tal vez usted lo ha de saber. Por ejemplo, el verde, ¿qué significa? Significa la esperanza. Amén. El blanco significa la unidad. Amén. Y el rojo significa esa sangre que se derramó en la tierra, ¿verdad? En la nación, o aquellos héroes que murieron por la patria. Amén. Eso significa esos colores. Y si no lo sabía, bueno, tome nota. Amén. Como buenos mexicanos, de repente se nos olvida. Amén. Así que, pero hermanos, esta lucha que nuestros grandes héroes de la patria, los grandes héroes de la independencia, entregaron sus vidas, entregaron y derramaron su sangre por la nación, fue con el firme propósito de darle a México libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ese fue el objetivo principal de este movimiento de independencia: liberar a nuestro país, a nuestro territorio, a nuestra nación de la esclavitud del cual éramos presos. Vivíamos en esclavitud, amén, hace unos siglos atrás.
Pero gracias a estos héroes de la patria, no héroes de la fe, héroes de la patria, amén. Después de 11 años se logra la victoria. Pasó un tiempo, un buen tiempo, amén. ¿Y cómo se refleja esta victoria? Bueno, cuando ese ejército trigarante hace su entrada triunfal a la Ciudad de México, amén, por aquellos Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Y así estaban diciendo: ya no más somos esclavos, ya no más va a haber virreinato, sino que vamos a vivir en una nación libre y soberana. Eso significaba. Pero amados, la historia de nuestra nación se asimila cuando un solo héroe, un solo hombre, el más grande de todos, vino a esta tierra para derramar su sangre, su preciosa sangre por la humanidad, y así liberarla de la esclavitud y del yugo del pecado. Esa causa de Jesús que hoy vivimos, que somos libres y podemos vivir en plenitud de la libertad que solo Cristo puede dar. Solo por Él. Ya no para estar atados en la esclavitud del pecado, ya no para estar atados, ¿verdad?, en esa esclavitud, en esas cadenas de la vida pasada, sino para vivir libres en Cristo, firmes en la libertad. Diga conmigo: firmes en la libertad. Otra vez: firmes en la libertad. Y es por eso, hermanos, que quiero que vayamos a Gálatas. Vamos a entrar un poco a la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Amén. Ya le dimos tiempo ahí para que lo busque. Y la palabra del Señor nos dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo. ¿De qué? De la esclavitud. ¿Lo puede leer conmigo? A la voz de 3. 1, 2, 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Mire que esta carta, hermanos, a los Gálatas fue escrita a un grupo de creyentes, de cristianos. No son como los evangelios, ¿verdad?, que está escrita para todos los gentiles, para toda la humanidad, sino que esta carta en específico se dirige a un grupo de creyentes en Galacia. Amén. Obviamente estos creyentes habían aceptado el evangelio del Cristo resucitado que estaba predicando Pablo. Amén. Y en este versículo 1 que acabamos de leer, viene en resumen. Tal vez usted tenga que leer, ¿verdad?, un poquito Gálatas. Son 6 capítulos para que entienda un poquito más y tenga un panorama de lo que estaba hablando Pablo. Pero en sí, el resumen de todo, Pablo estaba hablando del tema principal, que era la libertad. Y el mismo pensamiento de Pablo sirve para introducir el versículo 31 del capítulo 4. Termina diciendo: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y conecta con el capítulo 5 y nos lleva Pablo a decir que nos mantengamos firmes en la libertad. Sabemos que Cristo es el gran libertador de la esclavitud, del pecado. Y Pablo le pide a los Gálatas que se mantengan firmes en esa libertad, en el sentido de su fe, en el sentido del evangelio que estaba siendo proclamado en ese momento por el apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pablo les está exhortando a que no tomen nuevamente el yugo de la esclavitud, porque había un grupo de judaizantes, no judíos sino maestros judaizantes, que querían atraparlos y esclavizarlos en el judaísmo. Dice Pablo: no que los judíos estén mal o los gentiles estén mal o viceversa, sino que había un grupo, hermanos, que había sido libre de una religión pagana. Pero dice Pablo: ustedes han sido libres de esa religión para que vuelvan de una vez más al yugo que les trae esclavitud. Una religión que trae esclavitud, que trae cadenas de ataduras.
Y el apóstol Pablo está tomando la doctrina clave de los judaizantes, porque había una enseñanza que ellos estaban dando acerca de la circuncisión o no circuncisión, para exhortar a los Gálatas. Y Pablo se introduce con esa misma doctrina para hablarle a los Gálatas. Y eso se puede ver en el versículo 2 que acabamos de leer del capítulo 5. Ciertamente Pablo no les estaba diciendo que si lo hacen o no lo hacen iban a perder la salvación. No estaba diciendo eso Pablo. Pablo les dice: si se circuncidan para obtener favor con Dios, para agradar a Dios, ellos estaban escogiendo un camino falso, donde esas ceremonias, esos ritos externos eran practicados para agradar a Dios. Y dice Pablo: no es de esa manera, no es así. Porque si fuera así, amados hermanos, ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo? Eso le estaba dando a entender Pablo a los Gálatas. Es decir, amados hermanos, que el cristianismo, la vida en Cristo, no solamente se está encerrando en unos cuantos actos de culto, en unos cuantos programas bonitos, especiales, de servicio, de dar, de aportar, de decir: yo lo hago, yo lo doy. No solamente se encierra eso el cristianismo, sino que va más allá de eso. Pablo dice: si fuera así, entonces ¿dónde queda el sacrificio de Cristo en la cruz? Una cosa es hacer buenas obras para Cristo, pero es otra cosa hacer obras como parte de la salvación. Recuerde lo que dice Efesios, si usted quiere acompañarme. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 9: no por obras, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que decir: bueno, yo vengo al culto todos los días, que es un deber del cristiano hacerlo, pero eso no salva. Decir: yo aporto esto, esto no salva. No es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no pueden producir la salvación. Por ejemplo, cuando yo voy por los semáforos y veo a alguien que pide dinero, bueno, yo le puedo dar dinero, y no por eso voy a decir: ya soy salvo, ya me gané el cielo. No, amados, las obras no producen salvación. Lo que yo hago no produce salvación. Ciertamente las obras, dice Pablo, son el resultado de que soy un nuevo hombre. Ese es el resultado. Y muchos dicen: bueno, no tiene caso ir a la iglesia con tan solo yo aporte, ¿verdad? Como aquellos que dicen, los primos por ahí, ¿verdad? Los del otro asunto dicen: bueno, no importa, solamente voy los domingos, doy mi ofrenda y listo, hasta dentro del próximo año. No, no es por eso que vamos a ser salvos. Y hoy muchas personas tienen ese pensamiento. No vienen al evangelio y no reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, porque tienen miedo a perder su libertad. Sí, pero pues es que si yo me entrego a Cristo, al evangelio, voy a perder mi libertad. Creen que es un evangelio de prohibición, es decir, no vas a hacer esto, ni lo otro. Cuando en realidad, hermanos, allá afuera se está viviendo una vida de esclavitud al pecado, encadenados en el vicio, en el desenfreno, en las obras carnales.
Tienen miedo de volverse, según ellos, esclavos de una religión de prohibiciones cuando son esclavos del pecado. Y gloria a Dios por los que estamos aquí, que antes estábamos esclavos, pero hoy gozamos de una libertad. Pero ¿qué decíamos antes? Tal vez usted lo llegó a decir: ¿para qué a la iglesia? ¿Para qué al templo? Ahí me van a prohibir irme a tomar un chocolatito con los amigos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay muchos que están dentro de la iglesia que quieren volver a esa vida de esclavitud, quieren volver a lo que hacían antes, porque hay algo, ¿verdad?, que nos jala al mundo. Pero es por eso que la palabra de Dios nos dice que tenemos que mantenernos firmes en la libertad por la cual Cristo nos hizo libres. Mantenernos firmes, amados hermanos. Ciertamente, hoy estamos en un tiempo de pandemia, donde la pandemia ha sacado de nosotros nuestro verdadero cristianismo. Si es que somos buenos cristianos, si es que tenemos fe o no tenemos fe, esto ha venido a reflejar qué tan firmes estamos en la libertad en Cristo. Pero la palabra dice: tenemos que mantenernos firmes, con pandemia, sin pandemia, con enfermedad, con pruebas, con luchas. Tenemos que mantenernos firmes en la libertad. ¿Y qué es estar firmes? Es mantenerse, es no moverse, es ser invariable. Este significado o este sinónimo me gustó. Estar firmes es ser invariables. ¿Qué es eso? Bueno, hoy digo que sí, mañana digo que no. Eso es ser invariable. Hoy digo ser cristiano y mañana digo no ser cristiano. Eso es ser invariable. Pero Pablo nos dice: estemos firmes en la decisión que hemos tomado. Y el contexto que dice Pablo a los Gálatas, le está diciendo: no se muevan de la posición segura que están en Dios. No se vuelvan a las costumbres. En otras palabras, Pablo le está diciendo: no se vuelvan a las costumbres mundanas que antes estaban practicando, antes de que fueran llamados por Dios. Y ese es el contexto de Gálatas. Los cristianos con esa formación judía traían todavía los rudimentos de la ley y pensaban que podían ganar la salvación solamente obedeciendo esos rudimentos de la ley. Pero Pablo les dice: no se aferren a esos pensamientos. Somos salvos por la gracia de Dios. No somos salvos por lo que hacemos o no hacemos. Somos salvos por la gracia de Dios. No somos salvos por lo que cuánto damos o qué damos. No somos salvos por si venimos a la iglesia o no venimos, o tomamos parte en algún lugar. No somos salvos por ceremonias. Somos salvos por la gracia infinita de Dios. Amén. Dele gloria al Señor. Isaías diría que vendría alguien que cargaría sobre sus hombros la esclavitud del pecado. Cargaría la ley del pecado que nos condenaba a una muerte eterna. Y es por eso, amados, que hoy podemos vivir libres. Pero hoy muchos que han sido legalmente liberados por Dios en Jesús todavía pueden vivir en una vida de esclavitud y pueden ser engañados para que vuelvan a la esclavitud. Y de cierta manera estamos confundiendo la libertad con el liberalismo. El liberalismo, hermanos, nos puede llevar a la vida de esclavitud. Pablo lo estaba diciendo: no es que usemos la libertad para hacer lo que nos venga en gana, dice Pablo.
En el versículo 13 de ese mismo capítulo de Gálatas 5 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que tú y yo tenemos en Cristo hoy en día no es una plataforma para pecar sin impedimentos ni consecuencias. Recuerde lo que Pablo lo dice en Corintios en el capítulo 6 y también lo retoma en el capítulo 10. Dice que todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas: bueno, tienen libertad, pero no se aprovechen de esa libertad. No eres libre para vivir agradando a los hombres, quedar bien con la sociedad, con nuestro círculo. No somos libres para satisfacer y darle rienda suelta a los deseos carnales. Eso es liberalismo, y ese liberalismo nos puede llevar a la esclavitud. Como hoy muchos pueden decir, muchos movimientos dicen: no importa que yo meta al mundo a la iglesia, pero con tal de que muchos fueran salvos. Se están aprovechando de la libertad que tenemos en Cristo, cuando la palabra dice lo que acaba de decir Pablo: no uses la libertad para ocasión, para darle rienda suelta a la carne. Por eso Pablo nos dice, nos recalca en el versículo 5: no estemos sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. En algún momento hemos hablado del yugo, y el yugo es aquel aparato, aquel instrumento que se usaba para controlar a los animales domésticos, principalmente a los de la agricultura. En el contexto de la palabra, los judíos estaban refiriendo al yugo de la ley como algo bueno. Y decían: si tú haces esto, te va a ir bien. Pero Pablo argumenta una vez más y les dice: todos los que seguían el camino de salvación con el yugo de la ley se va a convertir en un yugo de esclavitud. Miren los judaizantes que hacían. Estos maestros judíos tenían más de 600 mandamientos para guardar de la ley de Moisés. Más de 600. Imagínense que nosotros tengamos aquí más de 600 reglas. Ni de la primera se va a acordar, hermano. Así estaban los hermanos, estaban confundidos en Galacia, porque recordarlos todos esos mandamientos, traerlos a la mente, era una carga. Se estaban cargando, y mantenerlos se estaba rayando en lo imposible. Estaban diciendo: yo no puedo hacer esto, yo no lo puedo hacer, es imposible. Y no es de extrañar que Pablo se refiriera a someterse a todas esas leyes como entrar en la esclavitud. Y es por eso que Pedro dice en Hechos capítulo 15 versículo 10 acerca de aquellos judíos que sometían a los gentiles a la ley. Y le dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Le dice Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, le dice Pedro, diciéndole a los judíos, hemos podido llevar. Es como decirle: bueno, hermanos, vamos a ayunar, que yo me pare aquí enfrente, vamos a ayunar 6 meses con solamente agua, y usted está ayunando y yo comiendo mi arracherita asada todos los días. Eso estaban haciendo los judaizantes, poniendo reglas que ni ellos mismos podían llevar.
Y los judíos no pudieron justificarse ante Dios por la ley. Y estaban poniendo ese yugo pesado sobre los gentiles. Y es por eso que Dios nos dice en Mateo, esto es hermoso, hermanos, en Mateo capítulo 11, versículo 28. Estoy en el 12, en el 11. Al ver todo esto dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y les dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y termina diciendo Jesús: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo lo contrario a los que los judíos, los judaizantes le estaban metiendo. Este pasaje de Mateo, Jesús derrumbó todo paradigma puesta por la ley. Lo único que se requiere para vivir en la plenitud de la libertad es venir a los pies de Cristo. Y Él está dispuesto, amados hermanos. Y es por eso que hoy la palabra nos recuerda: estemos firmes en la libertad, estemos firmes en nuestra fe. No permitas que nada, no permitas que las cosas del mundo, las pruebas, las luchas quieran someterte a un yugo de esclavitud, cuando Cristo ya vino por ti y entregó su vida y derramó su sangre para hacerte libre. Aleluya. Y usted puede darse cuenta que hoy en día muchas personas están en una búsqueda precipitada de la libertad y consideran hacer muchas cosas. Le dan rienda suelta a la carne, no niegan ningún deseo. Pero esta es una especie de libertad, es cierto, pero es una falsa libertad. No es la libertad, no es la verdadera libertad. La libertad verdadera se encuentra en Jesús. Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. No nos hacemos libres nosotros mismos. La libertad es un regalo de Jesús que se nos da y se recibe por fe. Y una vez obtenida esa libertad que tenemos, debemos permanecer firmes. Y eso significa que se necesita un esfuerzo. Sí, un esfuerzo para permanecer en este lugar de libertad. Quiero terminar con lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes retroceden, amados hermanos? Se lo dice Mateo: los que retroceden para perdición. Mateo dice: en lugar de ganar la vida, la pierden. Pero el autor a Hebreos nos dice que nosotros, usted y yo, que hemos sido libres, nosotros los que estamos aquí, todos los que son el cuerpo de Cristo, nosotros no pertenecemos a ese grupo que se retiran y desertan de la fe, sino que somos el grupo que persevera, somos el grupo que pierde su vida a causa de Cristo para tener vida eterna. Somos los que nosotros caminamos en libertad para ver a Jesús y llegar a la meta, para tener la vida eterna. Le invito a que se ponga de pie y hoy en sus palabras le pueda decir: Señor, gracias, gracias por la libertad que tú me has dado. Sí, estoy agradecido, Señor, por México, por la libertad que tenemos, ser una nación libre, ser una nación soberana.
Pero algo le falta a México: conocer la verdadera libertad en Jesús. Conocer la verdadera libertad en Jesús. Y vamos a orar por ello. Pero primeramente yo quiero que usted cierre sus ojos y le diga: Señor, gracias por la libertad que tú me has dado. Gracias, Señor, por la libertad que yo tengo en ti. Gracias, Dios amado, porque hoy puedo caminar libre, Señor, sin ataduras al pecado, sin vicios, sin todo aquello que me esclavizaba, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Señor, gracias, porque esas cadenas se rompieron, esas cadenas se quebraron cuando tú venciste la muerte, venciste a los principados y a las potestades y nos diste libertad, Señor. Gracias, Señor. Pero ahora oramos por México, por nuestra nación. México necesita conocerte, Jesús. México necesita la libertad, Padre. Mi Dios, hoy oramos por nuestros gobernantes. Hoy pedimos por nuestros gobernantes, Señor. Llénalos de tu sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo aquello, Señor, que quiera poner, mi Dios, el enemigo en sus mentes, te pido que tú lo destruyas. Guárdalos, Padre, y que México sea una nación próspera, que conozca la libertad, Señor. Pedimos la paz, Señor, por México. Pedimos la paz. Vamos, levante su voz, iglesia, y dígale: Señor, pedimos la paz por México. Pedimos la paz por mi ciudad, por mi nación, por mi estado, en el nombre de Jesús. Esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Rompe, Señor, esas cadenas de opresión en nuestra nación. Rompe, Señor, toda obra, Señor, de la maldad, en el nombre de Jesús, Padre. Y gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a reflejarte más con la verdadera libertad que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que cantemos esta frase, el canto que cantábamos hace un momento: libre. ¿Me ayuda, hermana, por favor? Vamos a cantarlo con toda libertad en el nombre de Jesús. Amén. A declarar que a proclamar la victoria, amén, sobre el pecado, sobre la esclavitud, en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí que diga: Señor, yo quiero vivir en libertad en ti. Yo quiero seguir viviendo en libertad. Yo quiero que tú puedas pasar aquí. Amén. No sé si hay alguien que diga: yo quiero esa verdadera libertad. Amén. Tenemos que vivir en esa libertad, caminar en esa libertad. Levanta tus manos y declara con este canto: las cadenas. Vamos, dilo. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Vamos, dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. Vamos, proclámalo, iglesia. Proclámalo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó.
soy libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre soy. Los libres den un grito de júbilo al Señor y denle palmas a aquel que está sentado en el trono. Aleluya.